Bienvenidos a Aire y Vida, el podcast que explora la fibrosis quística desde diferentes perspectivas. Yo soy Regina y junto con Carla y Manen te damos la más cálida bienvenida. Este es un espacio para compartir información, experiencias y acompañamiento para comprender mejor la fibrosis quística y todo lo que implica en la vida cotidiana. Gracias por escucharnos y comenzamos. ¿Sabes cuál es la importancia de la nutrición si tienes FQ? ¿Y sabes cuáles son los síntomas digestivos cuando tienes fibrosis quística? ¿Sabes qué especialista puede atenderte para poder tener la mejor calidad de vida posible? ¿Y tienes detectadas cuáles son los signos de alarma cuando tienes fibrosis quística en el aparato digestivo? Pues para esto y más tenemos un gran invitado. Hablamos con el doctor Salvador Villalpando, no te lo puedes perder, así que escúchanos. Bienvenidos a Aire y Vida FQ, el podcast para pacientes con fibrosis quística y las personas que los rodean. Somos Carla Lara y Mania Casuso y estamos felices de que hoy nos acompañes para hablar de un tema súper importante. Este es un espacio para informar, para acompañar, para aprender, para hacer comunidad. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un gran invitado. Nos acompaña el doctor Salvador Villalpando. Tenemos un gran tema que esperemos que toque muchas vidas y que sume mucho a esta comunidad. Vamos a hablar de la otra cara de la fibrosis quística, no solo en los pulmones, porque pues tenemos un especialista y vamos a hablar también de la nutrición. Hay que aprovechar este tema. Salvador, bienvenido. Hola, Mane. Hola, Mane, qué gusto que estén haciendo este esfuerzo. A mí me parece increíble y creo que no es nada más para la comunidad de FQ, yo creo que es para todos los que no vivimos con FQ y que necesitamos saber y necesitamos estar alerta y que muchas veces en nuestras familias hay personas que viven con fibrosis quística y que necesitan saber que hay asociaciones como esta. Creo que todo el mundo que tiene ya el diagnóstico lo sabe, pero personas que no tienen el diagnóstico todavía y que muchas veces no saben dónde buscar. Creo que esta herramienta nos será de gran utilidad para todos, para toda la comunidad de personas que viven con FQ, pero para los que no, y tenemos que aprender también. 100%. Y de eso se trata. Eso es lo que queremos lograr. Y por ahí dicen que somos lo que comemos. ¿Cómo afecta, Salvador, el tema digestivo, la fibrosis quística, sí, la fibrosis quística, a este tema de la nutrición, al sistema digestivo? O sea, nada más para que se den una idea de que fibrosis quística siempre lo asociamos con pulmón, ¿no? Hasta tenemos nuestros logos con aire, pulmones, etcétera. Sí, porque es uno de los órganos que más se afectan. Uno de los órganos que más se afectan. El órgano que más se afecta y que desde tiempos inmemoriales describieron a la fibrosis quística del páncreas, así se llamaban, no era tanto fibrosis quística del pulmón. Fibrosis quística del páncreas era lo que se encontraba. Es el páncreas, en efecto, o sea, nuestro órgano que sirve para hacer una gran cantidad de procesos digestivos. Vamos a hablar mucho de ellos, específicamente del páncreas, pero también del hígado. El hígado es uno de los órganos que también se afectan con mucha frecuencia en fibrosis quística y que son una de las herramientas o de los órganos que nos guían para ir hacia el diagnóstico. Claro. ¿Ok? Y sí, en efecto, desde etapas muy tempranas, desde muy pequeñitos de bebés, hay muchos datos del tubo digestivo que nos alertan hacia hacer el diagnóstico de fibrosis quística y hoy los vamos a desmenuzar todos de uno en uno, aunque nos tardemos mucho, producción. Y fíjate que me encanta porque justo de repente escuchamos, ¿no? En conversaciones con familia, con amigos, etcétera, que te dicen, ay, es que yo también tengo fibrosis pulmonar y se confunde. Ah. Porque fibrosis quística al final es una enfermedad, principalmente, bueno, es genética, pero que afecta por lo mismo a todos los órganos. Ahorita hablabas del páncreas, del hígado, hablamos de los pulmones, pero en realidad es una enfermedad que está en todas las células de tu cuerpo y que por lo tanto afecta a todos los órganos. Y qué maravilla que hoy podamos centrarnos como en esta parte digestiva, porque a veces no tenemos un diagnóstico, pero sí tenemos síntomas. Entonces, si tú pudieras describirnos algunos de los síntomas que tienen estas personas con fibrosis quística, que tal vez tengan o no el diagnóstico, que puedan ser tal vez una señal de alarma para que puedan decir, híjole, esto no me cuadra, yo creo que me debería de hacer una prueba. Sí, y yo creo que aquí, haciendo el disclosure primero de por qué un gastroenterólogo pediatra está con ustedes, para empezar, la especialidad de gastroenterología pediátrica es gastroenterología y nutrición pediátrica. Por eso, desde todo nuestro interés, desde toda nuestra incumbencia, desde el día uno de vida,
porque muchos de los síntomas, antes de que se vea afectado el pulmón, mucho antes de que se vea afectado el pulmón, son en la parte nutricional, el crecimiento y el hígado. Ok. Ya lo dije 3 veces el hígado y, lo voy a dejar hasta el final porque creo que es el menos sexy de los órganos verse afectados en cualquier padecimiento. Ya cuando hablamos del hígado, la cosa no se ve bonita. Ya sé. Pero vamos a desmenuzarlo, ¿no? Y esta, es desde el día 1 y ya en muchos países y en México también, los tamices neonatales nos orientan a una prueba que es muy poco específica para fibrosis quística, pero es altamente sensible, ¿no? Que es el inmunotripsinógeno, ¿no? La prueba de inmunotripsina en el tamiz metabólico es indispensable y aparece desde esa parte en la que puede ser negativo para la enfermedad, pero si sale positivo hay que estudiar, ¿ok? Ahora, muchos bebés que levantamos la sospecha y que hacemos el diagnóstico desde temprano, son bebés que tienen, por ejemplo, iliomeconial. Me encanta esa palabra porque tengo, no manches, ¿qué es eso? Suena horrible. Sí, el tecnicismo. Ahora sí, El ilio explicas sí, qué es el el iliomeconial. iliomeconial quiere decir que el bebé dentro del vientre materno, dentro de mamá, está comiendo, está deglutiendo todo el tiempo líquido amniótico y, células. Y eso va formando una poposita intestinal que se llama meconio, ¿ok? Voy a hacer un paréntesis. Venga su paréntesis. Todos los bebés están deglutiendo dentro de mamá. Eso Bien. no es nada más en pacientes que tienen fibrosis quística. Esto es siempre, entonces, Exacto. alarmen todos los bebés de gluten. Todos los bebés van tragando células y líquido amniótico, pero ahora sí, la parte Y eso va Probando su sistema digestivo. no, hombre, y de eso, además, los sabores se van desarrollando, se van activando todo el movimiento intestinal, etcétera. Y cuando nacemos, en las primeras 72 horas de vida, nuestro intestino evacúa, hace la popó esa verde horrible que tuvo tu bebé cuando nació, ese se llama meconio. Ahora, los bebés que tienen fibrosis quística desarrollan de manera mucho más frecuente que cualquier otro bebés el ilio meconial, que quiere decir que el intestino está moviendo ese meconio, pero ese meconio es súper espeso, súper denso y no se puede evacuar como lo hacen todos los demás bebés. Entonces, eso es dato uno de sospecha para hacer las pruebas de fibrosis quística. El intestino que no se mueve, que está tapado, en estos primeros días de vida, en esta enfermedad que se llama ilio meconial. Muchos de los hilos meconiales se pueden resolver por sí solos al empezar la alimentación, pero una gran cantidad de los hilos meconiales no se resuelven más que por operación, ¿ok? Entonces, bebé con este diagnóstico, primera causa de hacer tempranamente las pruebas específicas para fibrosis quística, ¿ok? Oye, y como aquí lo que tenemos es la intención de llevar información que sirva, literalmente, ¿qué pasa con ese tamiz? ¿Qué es el tamiz neonatal? Porque a lo mejor para nosotros es algo como, pues claro, mi bebé está recién nacido, necesito hacer esa prueba idealmente. Pero ¿qué es el tamiz neonatal y qué periodo, qué ventana de tiempo tengo para hacerlo? Ya el tamiz neonatal es esta prueba que hacen a todos los bebés del mundo que nacen en lugares públicos, hospitales privados, y que consiste en hacer una pequeña punción en el talón del bebé y se ponen 5 gotitas en un papel, filtro, ¿ok? Ok. Y esas 5 gotitas son suficientes, o sea, no hay que puncionarlas. Con lo que nos dio el talón, eso nos sirve y se tiene que hacer a todos los bebés. Si a tu bebé no le hicieron, por favor, regresa con tu pediatra para que sí le hagan. Y es muy importante lo que me decías, Carla, de la ventana de estos primeros 7 días, es muy importante. Y es muy importante también que el bebé esté comiendo, que el bebé ya esté comiendo, de leche de mamá, ya esté activado todo su sistema, y eso es lo que llamamos el tamiz básico. Ok. Y también tenemos otro que se llama tamiz ampliado, que busca otra serie de enfermedades, pero el tamiz básico es muy importante, sobre todo para el fécula, ¿ok? Ese es el del piquete del taloncito. Ok. Oye, a mí me gustaría regresarme un poquito a esta parte del ilio meconial, porque hablas un poco de esta falta de movilidad del intestino, porque efectivamente esta primera popó del bebé, pues es sumamente espesa, es como plastilina, entonces le es mucho más complicado. Es frecuente que esto pueda ocasionar, por ejemplo, no sé, una peritonitis, que el intestino
no sé si se abre o cómo funciona esta Ya, muy buena pregunta, porque la característica del meconio de los bebés que tienen, de las personas que tienen fibrosis quística, es muy espeso. Otra de las formas que se llama la fibrosis quística se llama mucoviscidosis. Ok. Repítelo. Y si es que os da que el moco se hace muy espeso, todo el moco de todos los, Poco viscoso. muy viscoso, muy Sí, viscoso. claro, en todas las Entonces, personas. el líquido intestinal con meconio, el meconio esencialmente tiene mucha cantidad de agua, pero en el hilio meconial, el meconio es muy espeso, tiene un moco muy espeso y no se puede movilizar con tanta facilidad. En los bebés prematuros, Maneras, es muy buena porque en los bebés prematuros en los que el intestino se mueve mal, se mueve inmaduramente, puede haber hilio meconial sin que sea fibrosis quística, pero de todas formas ese bebé se la ganó. Por el diagnóstico se tiene que hacer la prueba de fibrosis quística. Y si en efecto, al no moverse y empezar la alimentación, puede hacer una obstrucción intestinal que acabe en perforación y que este meconio se derrame adentro del abdomen y hay una peritonitis meconial que son bastante graves y muchas de estas de estas oclusiones intestinales nunca llegan a diagnóstico porque, pues, es un cuadro muy catastrófico, muy, muy grave, ¿no? Una obstrucción intestinal en los primeros días de vida es algo muy, muy crítico, muy, muy grave, este, y que sí, en ese momento tenemos que levantar la sospecha también de fibrosis quística, ¿ok? Es que todo esto da mucho que pensar y muchas preguntas adicionales, yo creo, hay ahorita. Vamos a dejarlas ahí. Ok, entonces esa es la primera parte, ¿no? Ilio meconial, Y a mí me encantó ¿te poder estar sí, claro, porque fíjate que, bueno, para empezar, nuestra productora, quiero platicarles, que nació con hilio meconial y con peritonitis, y fue operada a las 4 horas de nacida. Entonces, este tema, por eso nos es también como tan cercano y nos toca tanto el corazón, porque algo que vivió ella y que vivió su mamá, su papá, etcétera, fue tiene herida macuneal, tiene peritonitis. Hay que operarla, pero no sabemos qué tiene. Entonces, primer dato de alarma en cuanto nace un bebé, si tiene ileoma macuneal. Con o sin perforación, con o sin peritonitis, es motivo para hacer la prueba de fibrosis quística porque es un dato de alarma. totalmente. 100%. Y esa es la primera. Luego, ya pasamos a lo mejor los primeros 7 días de vida. ¿Qué es lo siguiente que puede aparecer para sospecha de fibrosis quística? El hígado se empieza a enfermar y hace lo que se llama colestasis neonatal. ¿Qué quiere decir esto? Nos ponemos amarillos, el hígado no puede excretar la bilis de forma adecuada y se sube la bilis en la sangre de los bebés y en el color de los bebés. ¿Ok? Entonces, esto es súper frecuente. También lo han escuchado como mamás. Bebé que se pone amarillo, la ictericia neonatal y se pasa por alto o se le da poca importancia porque te dan baños de sol, que por cierto no sirven para nada, y no le damos mucho más seguimiento. Todo bebé que está amarillo a las 3 semanas de vida necesita una prueba de sangre para ver, uno, que su drenaje de bilis sea el adecuado y esto nos puede orientar si ya las bilirrubinas, que son las directas, están elevadas, a que hagamos toda una serie de estudios para diagnosticar cuál es la causa de esa colestasis neonatal. Digo las bilirrubinas directas porque la más habitual, que son las indirectas, son muchas veces asociadas a inmadurez, a leche materna, etcétera. Entonces, la indirecta no nos asusta, la directa o bilis del hígado sí la tenemos que estudiar, ¿ok? Entonces, ahí van dos casos. Entonces, todo bebé que esté amarillito, porque en español luego se nos olvidan las palabras Sí. complicadas, pero todo bebé que está muy amarillito, hay que consultarlo con el pediatra. A las 3 Y semanas de sobre vida todo, hay que hacerle si prueba. ya son 3 semanas de vida y está presentando otros síntomas de los cuales vamos a hablar ahorita, acuérdense que esto es como un checklist y entonces ya tenemos 2. Hilio meconial es causa para hacer la prueba de fibrosis quística.
La número 2, 3 semanas y estar muy amarillitos. Exacto. Colistas neutral. ¿Y cómo puede detectar que un bebé está amarillo? Porque diríamos, bueno, pues obviamente lo ves. Les quiero decir que de pronto no lo vemos. Porque el color de la pintura de la casa donde está durmiendo el bebé, porque no lo he sacado al sol todavía, porque sí le da al sol y siento que se le baja el color amarillo. El color amarillo es muy notorio. Pueden verle también las palmas de las manos, las plantas de los pies, la encía, el paladar, la escleroquia en el ojo y el Lo blanco de los ojos. blanco de los ojos es un dato muy relevante. Y otra, Feliz, viene en la Cartilla Nacional de Salud, en la colorimetría. Ok. Popó blanca, niño amarillo, necesito unas pruebas de sangre ya, ¿no? Bebé, antes de los 2 meses, necesito pruebas de sangre para estar seguros si se trata de colistasis neonatal y se trata de alguna otra enfermedad del hígado, que puede ser muy grave, como es la enfermedad de la obstrucción de las vías biliares. Pero fibrosis quística también entra dentro del grupo de enfermedades que se diagnostican como colistasis neonatal. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con otra. ¿Por qué los bebés con FQ no ganan peso? Ahí les va. Porque es la cadena, ¿no? Esa es la que sí. La cadena. Y Ah, eso sería como el tercer punto por el cual es importante hacer los estudios. Y por lo que es importante, sí, llevarlos al pediatra y estar viendo las líneas de crecimiento y cómo están respondiendo y cómo se están alimentando. Porque si en efecto los bebés con fibrosis quística, con FQ, dejan de ganar peso y dejan de ganar estatura en los primeros 6 meses de vida. Aunque tomen seno materno, aunque tengan la fórmula más cara del planeta, no se trata de la enfermedad de moda, la APLB. Sabes que todos tienen eso y les dan fórmulas especiales porque no están ganando peso. No se trata de eso. Hay que estar muy seguros que no tienen FQ cuando no están ganando de peso adecuadamente en los primeros 6 meses. De hecho, en los primeros 2 años de vida, bebé que se estanca en su crecimiento, en su ganancia de peso, tenemos que estar seguros de que no se trata de fibrosis quística. Ahora, en general, un paciente o una persona que tiene fibrosis quística le cuesta mucho trabajo ganar peso a lo largo de toda su vida, no nada más dentro de los primeros meses o años. Es por ello. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que el páncreas, que tiene una tubería muy, muy delgadita, a través de la cual fluyen las enzimas digestivas que van a absorber nuestras proteínas y nuestras grasas, ¿sí? Están obstruidas porque el moco y los líquidos que tienen que hacer que las enzimas fluyan hacia el intestino, está espeso. Ya. Nuevamente, mucoviscidosos. Entonces, al no llegar las enzimas desde el páncreas a su lugar de acción, que es el intestino delgado, entonces nosotros comemos grasas, comemos proteínas, y con la misma, al no digerirse, al no absorberse, se van por la popó. O sea, ¿Ok? no entra, sale literal. Sí, sale, pero sale, y eso es lo que se ve como la popó brillosa, ¿no? La Grasosa. grasosa, sí, esa es una popó grasosa que se llama esteatorrea. Palabra dominguera también. Pero Patorrea, ¿eh? esteatorrea quiere decir que estamos tirando grasa por la popó. Y esa es una de las formas de analizar. Las proteínas no las vemos físicamente como si vemos la grasa, pero esa es una de las cuestiones, porque al no absorberse se van en la popó y es una de las condiciones de sospecha. Ahora bien, muchos bebés, más bien todos los bebés antes de los 6 meses, no tienen madurez completa del proceso digestivo y los que están más específicamente comiendo leche materna exclusiva, pueden verse las popós grasosas. Y sí hay poquito de grasita, pero si ese bebé, aunque veas grasita en la popó, está subiendo de peso. El bebé con fibrosis quística, ves grasita en la popó y no está subiendo adecuadamente de peso. Ojo ahí. Es Eso. otro dato importante. Ahora, me imagino que si no están subiendo de peso y está literal lo que entra prácticamente sale casi que igual, pues no están nutridos. Es correcto, sí. Entonces, al no absorberse las grasas, que son las que nos dan muy, muy buena cantidad de calorías, las proteínas que nos ayudan a nuestro crecimiento longitudinal, empezamos a desnutrirnos, ¿no? No es el solo ganar peso, es ganar peso y estar bien nutrido. Entonces, empezamos a encontrar datos de desnutrición temprana y eso es un dato de alarma para todos. Bebé que no tiene una ganancia de peso óptima, una estatura óptima, inclusive su perímetro cefálico no está creciendo de forma adecuada,
tenemos que estar segurísimos de que la parte nutricional está absorbiendo todos los nutrimentos y una de las formas es el estudio y el análisis para descartar fibrosis quística. Y aquí me pongo a pensar en las mamás, sobre todo que son primerizas y que no tienen, muchas sí, pero algunas no, noción de cuáles deberían de ser esta tabla de crecimiento, ¿no? Porque también puede ser que tú dices, bueno, pues yo soy de talla pequeña, mi Sí. marido también, es normal tener un bebé chiquitito, está divino que está chiquitito. A veces vienen los opinólogos profesionales a decirnos, "No, hombre, así eras tú de chiquitita". Entonces, no Sí, tengo pero luego esa opinión. es muy importante. Y sí tienes que exigir a tu pediatra que veas el peso de tu bebé dentro de la tabla. Muy importante, peso, estatura y perímetro cefálico tiene que estar dentro de una grafiquita en el expediente del bebé. Ok. Y esto es bien importante porque sí, en efecto, o sea, vemos familias que no crecemos tan altos, no tenemos que estar todos en el percentil 50 de estatura, no tenemos que estar en la media, no. O sea, habemos unos que están en la media, otros que estamos por debajo de la media, pero fíjense bien en esta, ¿eh? Esa es una clave muy importante. Peso sigue estatura, estatura sigue a genética. Entonces, podemos obtener, y esa es una de las claves indispensables en el seguimiento de los bebés con fibrosis quística, de las familias que tienen fibrosis quística, ver cuál es la talla blanco familiar. Talla blanca familiar la calculamos con la estatura de papá, estatura de mamá, y podemos obtener, si es niño o niña, una estatura meta, porque con esa nos vamos a basar el resto del seguimiento de los chamacos con fibrosis quística en sus primeros años de vida, para ver que sigan apegados a ese carril de crecimiento que su genética les dictó, ¿ok? Y yo aquí diría que haciéndole la vida más fácil a todo el mundo, si tu bebé nace en un punto de la curva, tiene que seguir esa curva. Si está bajito, bueno, va a estar bajito a lo mejor siempre. Si ya está muy arriba, va a estar arriba siempre. Si está en la media, va a estar en la media siempre. Pero siempre sobre esa línea ir subiendo, ir ganando peso, ir ganando estatura, ir ganando perímetro cefálico, porque más allá de hacer el cálculo de cuánto mides tú, cuánto mido yo, entonces cuánto van a medir, es tienen que ir ganando peso. Si Sí. no están ganando peso es por algo y hay que estudiar. Sí, y ahí es cuando vemos que se salen de la curva, ¿no? La curva de crecimiento en el primer año, el primer y segundo año siempre es ascendente. Cuando se empieza a frenar, aunque sea poquito lo que está ganando de peso, pero se empieza a salir de la curva, saltar carriles, ojo, ahí es un dato de alarma que hay que estudiar para evitar que lleguen a desnutrición o si ya están en desnutrición, conocer la causa, Ya. ¿ok? Ya nos explicaste el tema de el por qué hay una mala absorción, ¿no? De nutrientes Ya. en los bebés con FQ y la importancia de estas enzimas pancreáticas que nos están produciendo. ¿Cuál es el tratamiento? Suena como lógico, ¿no? Si no puedo producir enzimas pancreáticas, hay que conseguir ponerlas en un frasquito, en una capsulita, y que la pueda yo consumir diariamente en todos los tiempos de comida. Esa es la forma de recuperar lo que se llama insuficiencia del páncreas, insuficiencia pancreática por la fibrosis quística. ¿Cómo la diagnosticamos? Hay varias formas para diagnosticar la fibrosis quística. La que es más sensible y que se recomienda prácticamente en todas partes, lo malo es que es un poquito cara, es la elastasa fecal. Así se llama. Busquen su elastasa fecal para determinar si la cantidad de enzimas que está produciendo nuestro páncreas es suficiente o es insuficiente. Si es insuficiente, necesitamos suplementar. Y ahorita vamos a platicar de esa parte de qué tanto es tantito para suplementar, porque no todos necesitamos la misma dosis. Hay gente, y dependiendo de la mutación que tengamos para nuestra fibrosis quística, que necesitamos más cantidad de enzimas pancreáticas y otros que necesitan muchísimo menos, pero a lo mejor más atención en la parte pulmonar. O sea, es diferente en cada una de las condiciones. Y me imagino que esto también irá cambiando con la edad, con el peso, con la talla, porque no es lo mismo lo que necesita un bebé de un mes a una persona de 20 años. Es correcto. Sí, es muy importante y que se tiene que ir ajustando y de pronto nos ponemos muy nerviosos porque, por ejemplo, cuando estamos con lactancia materna exclusiva,
no sabemos qué tanto está comiendo el bebé y cuánto le tenemos que ajustar de enzimas. O esa es una de las mejores preguntas que me encanta hacerle a los residentes, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo le calculas a que está con lactancia materna exclusiva? No está tan fácil. Entonces, ahí es donde porque muchos hacemos el cálculo de las enzimas con base en la cantidad de grasas que estás comiendo. ¿Ok? Es un estimado más o menos de cómo vamos a hacer nuestro cálculo de enzimas suplementadas como medicamento, pero en los bebés yo me voy directo con el ajuste por kilo de peso. Y esa es otra de las Algo formas más redondo. más redondas. Pero la lactancia es un acto de fe. Siempre decís, Sí. incluso que cuánto comió, pues quién sabe. Pero y además, a ver, no es lo mismo la lactancia del recién nacido que la lactancia del bebé de 6 meses, que la lactancia del bebé de 2 años. Año y medio de 2 años. Entonces, creo que ahí sí el peso y la talla, pues, serán fundamentales para hacer un buen tratamiento. Exacto. Y hablando de esta parte de las grasas, que lo has mencionado varias veces, ¿qué tan importante es como la alimentación de las personas que tienen fibrosis quística? O sea, ¿tienen que tener una alimentación especial, evitar algunos alimentos o, al contrario, incluir ciertos alimentos en su dieta? ¿Cómo es esta parte nutricional en ellos? Mira, yo te voy a decir así, y producción puedes cortar cuando quieras, ¿eh? Pero yo soy de la idea que tienes que comer delicioso de todo y que no te limites realmente en nada. ¿Por qué? Porque cuando tú Quiero comes, fibroso. sí, cuando tú puedes comer todo lo de grasas, dices, pero, o sea, te va a dar diarrea. Pues no, porque estoy ajustando la cantidad de enzimas pancreáticas que yo necesito para continuar con mi alimentación. Y sí te aseguro que todos, la edad así que es muy impresionante, es entre los 2 y los 5 años. Los niños comen como descocidos, o sea, cantidades de calorías y de proteínas muy, muy grandes, porque las están necesitando para recuperar lo que no hubieran ganado en los primeros años de la vida. Y cuando haces el cálculo dices: "Oye, esto es demasiado", porque con todo y que damos enzimas y que siempre las tratamos de ajustar al máximo nivel, siempre hay una pequeñísima porción que no alcanzan a, ser aprovechadas por las enzimas y no se absorben. Entonces, van a aparecer en la popó, pueden, aparecer en la popó, suavecita, pero también en popós duras, o sea, no tiene que dar diarrea. Y sí es bien importante que coman de todo, de todos los grupos de alimentos, y sí enfocarse mucho. Nos gusta a nosotros los nutriólogos, los pediatras, enfocarse mucho en proteínas, por lo menos en la edad pediátrica, porque es lo que te va a servir para el crecimiento. A diferencia de todo el resto de las personas del mundo que no tenemos FQ, ¿sí? Este es un grupo en el que las proteínas sí son prioritarias. Okey. Los demás, las proteínas no son indispensables. O sea, de verdad, la cantidad de proteínas que necesitamos los humanos en la edad pediátrica, inclusive, es bien bajita. Pero los chicos que tienen FQ, sus proteínas sí van muy por arriba de lo normal. Okey. Eso es muy esperado. Sí responde a tu pregunta de Sí, qué por pasó. supuesto. Pero sí, muy importante, ¿no? O sea, no es una dieta y no porque tome cápsulas de enzimas necesitas un alimento encapsulado, una fórmula especial. No, o sea, sí necesitas una gran cantidad de alimento y que lo disfruten también, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, y es que aquí de este diagnóstico de FQ nos vamos a ir a la desnutrición, ¿no? Si no se tomaron en cuenta todos estos señales y a lo mejor no hay un diagnóstico, ¿cómo afecta la desnutrición? Y esto es para FQ, pero para cualquier niño, No, sí. el desarrollo corporal, que ya nos explicaste talla y peso y perímetro del cráneo, pero cognitivamente. Ese es un punto muy importante. Voy a regresar con los FQ. Si yo no tengo una buena suplementación de enzimas y no estoy logrando metas nutricionales, mi función pulmonar se ve afectada. Okey. O sea, sí, por supuesto, ahí la importancia, o sea, me hago el protagónico, pero tienen que ir al gastroenterólogo y al nutriólogo, tener un buen estado. Tiene el otro. Sí, y la parte de rehabilitación pulmonar, de actividad, de reducción de enfermedad, de complicaciones asociadas al pulmón en FQ, los logramos reducir cuando tenemos un buen estado nutricional.
Entonces, imagínense lo relevante que sí es que estén yendo con su nutriólogo, con su gastroenterólogo, para tener bien ajustada esa suplementación de enzimas. Ahora, la parte cognitiva, sí, claro, y eso no solo para los de FQ. Tener retraso en la parte de nutrición, que siempre asociamos desnutrición con macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, y con peso, subir bien de peso, no también de peso. Es esencial para un buen desarrollo del sistema nervioso central y del aprendizaje y la cognición. Sí, por supuesto, pero también desnutrición de microelementos, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, deficiencia de estas vitaminas, es súper, súper importante para lograr un buen aprendizaje, un buen desarrollo cognitivo. Es bien conocido que todo lo que no alcances a corregir de anemia antes de los 2 años, difícilmente recuperas habilidades de conocimiento, de aprendizaje, aun y cuando recuperes la anemia, Por una desnutrición. por desnutrición, Y yo por deficiencia de hierro por específicamente. deficiencia. Híjole, y yo aquí sí haría un así como vamos a subrayarlo y ponerlo en letra roja grande, inmensa, enorme, la importancia de un diagnóstico oportuno. Porque cuántos niños o adolescentes son diagnosticados a los 5, a los 7, a los 9, a los 11, a los 12 o más grandes, porque hemos sabido de casos en donde el diagnóstico llega muy tarde, después de 1000 veces hospitalizados, con muchos problemas pulmonares, de desnutrición, cognitivos, de crecimiento, de otras áreas, porque esta es una enfermedad tan compleja que abarca distintos órganos y pasar tantos años en este diagnóstico, pues tiene un impacto a lo largo de toda su vida. Y yo aquí sí, bueno, hay veces que no se puede, pero sí es un llamado a, de verdad, lleven a sus hijos a las consultas con el pediatra cuando toca. El primer año es cada mes, después el pediatra nos va a ir dando la pauta y ante los signos de alarma, que ya hemos hablado de algunos, como la desnutrición, el que no suban de peso, que no suban de talla, una popó grasosa, el libio meconial, etcétera, son indicadores para hacer pruebas diagnósticas y por lo menos descartar fibrosis quística en estos casos, porque creo que aquí sí es de vital importancia tener un diagnóstico lo antes posible. Totalmente. Y ahí te va otra, manera que creo que suena como verdad de perogrullo, ¿no? Los niños siempre se enferman, ¿no? Mocos, toses, catarros, todo lo demás. Pero las neumonías no son normales, ¿no? O sea, tener 2 neumonías en cualquier etapa de tu vida habla de que algo está pasando y hay que levantar las banderas rojas. 2 neumonías. O sea, se dice que 2 neumonías en un año, 3 en cualquier etapa de tu vida, es ya, o sea, esa niña tiene que tener, es una red flag, tiene que venir a la Asociación de Fibrosis Quística por unos electrolitos en sudor urgente. Y me los mandan a mí también porque dicen: "Es que esta tos se le está prolongando, ¿no será por reflujo?". O sea, para que la tos sea por reflujo, no tienes idea de todas las cosas que tienen que pasar. Antes de eso, necesito unos electrolitos en sudor, por la Asociación de Fibrosis Quística urgente. ¿Por qué? Porque muchas de estas toses crónicas están ya hablando de afección pulmonar que está prolongando y no es asma, no es alergia, no es reflujo, puede ser fibrosis quística y es el momento de hacer los estudios oportunos. Claro, y es que aquí hacemos tanto énfasis en este tipo de datos, porque cuando tú eres una mamá de a pie, un papá de a pie, y no tienes ningún conocimiento sobre la FQ, sobre la fibrosis quística, vas a tener tus autodiagnósticos, porque así funcionamos también, ¿no? Está tocado de los pulmones. ¿Qué es eso? ¿Cómo que quedó tocado? No, pues es que de bebé tuvo 3 infecciones pulmonares y ahorita pues no se recupera. No, hay que ir con un especialista. Es que no crece, es que tiene el reflujo. Entonces, como tiene el reflujo, pues todo lo vomita, lo regresa. Entonces, pero sí ahí va creciendo. No, hay que ir por un diagnóstico. Totalmente. Y yo creo que es bien importante porque, a ver, tú eres mamá de 4, tú también eres papá, yo soy De mamá 4 de 3. también, ¿eh? Sí. Entonces, 4, 4 y 3. Sí. A mí me faltó uno, Sí. me faltó uno. Pero, se me fue la onda, pero no, no, es bien importante que como mamás y papás también cuestionemos, porque cuando el pediatra te dice: "No, no es nada, dale X, Y o Z medicamento",
decir, híjole, o sea, él lo ve muy normal, pero yo no veo que los otros niños estén en el hospital a cada rato. Es Yo no veo que los otros niños no crezcan. Yo no veo que los otros niños se la pasen enfermos. Entonces, creo que ahí también entra esta parte instintiva de mamás y papás de decir, híjole, algo no me cuadra y se vale ir con otro especialista y pedir una segunda, tercera o cuarta opinión hasta que de verdad nos cuadre, hasta que de verdad tengamos esa respuesta que necesitamos para estar tranquilas, porque el que te digan: "Ah, dale ahora dale este otro medicamento", pues a lo mejor eso no te da paz. sí, eso es súper importante. Ya saben que yo tengo esa cruzada de no me asusten a los papás, Ujú. ¿no? Sí. Y uno de los grandes sustos es, Doctor Google, ¿no? O sea, me encuentran todas las cosas súper, estratosféricas, pero yo les digo eso sí, ustedes son mamás, confían en su instinto, ya son mamás muy coliudas, pero como mamás yo siempre lo transmito, confía en tu instinto. Si tú no estás viendo que tu niño está bien, aunque los pediatras te digamos que está bien, busca una segunda opinión. Se vale, ¿eh? Ningún pediatra llora ni se va a enojar porque hayas pedido una segunda, se los aseguro. Ahora, lo que sí es que no consulten al doctor Google para eso. Eso sí nos cala a los pediatras, Sí. a los doctores en general. O sea, si tu bebé, o sea, si tu pediatra está viendo que tu bebé tiene algo y necesita una prueba, hazla. Más vale tener una prueba negativa que una prueba que nunca se hizo porque no quisiste picarlo, porque no quisiste gastar tu dinero en los electrolitos en sudor. Hagan las pruebas, de verdad, son de esas cosas que sí, es importante avanzar en eso. Oye, y como tratamiento, pues, ya nos hablaste de las enzimas pancreáticas, importantísimo. Pero ahorita que mencionaste el tema de los micronutrientes, ¿qué pasa con como adulto? Quiero pensar que de pronto hay una deficiencia que detectamos y tenemos un cuidado más o menos, ¿no? Por ahí chequeos, y que te dicen: "Estás bajo en hierro o en vitamina D", pues ahí te tomas el suplemento, o ahí vas por la vitamina B, no sé qué. Pero estos bebés, porque todos estos suplementos te dicen a partir de tal edad. Exacto. Entonces, ¿cómo administras estos micronutrientes, más allá de las enzimas, si está carente de esta absorción de vitamina, de minerales, de diferentes tipos que son esenciales para el cerebro y para el cuerpo? Por supuesto, y creo que esta es la parte donde tenemos que entrar en los que son, liposolubles. Son específicamente 4 A, D, E y K, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Lo que esas se tienen que absorber junto con las grasas de los alimentos, porque son en parte grasosos, ¿no? Y eso sí los tenemos que suplementar. Afortunadamente, ya hay presentaciones de todas estas 4 y de todas las demás, la familia B y todos C, todos, hay presentaciones para niños, desde etapas muy pequeñitas. Y aunque es una recomendación, no es mía, esa es de los consensos internacionales de FQ, aunque esté creciendo bien, síguelo suplementando. O sea, síganse suplementando muy importantemente porque sí, una buena dieta nos va a dar un montón de cosas, pero ese pequeñísimo que les decía yo, ese pequeñísimo, este, porcentaje que no se está absorbiendo, Pues sí puede llegar a ser una deficiencia de micronutrientes y tampoco la queremos. No la de macronutrientes, o sea, crecer bien con proteínas, grasas y carbohidratos, pero de los micronutrientes también. Y sí, con las enzimas, sí, por supuesto, incrementa mucho, o sea, la absorción y podemos llegar a tener perfectamente todo dentro de los rangos esperados. A mí, bueno, nada más me queda hacerte como una pregunta, pero antes de hacerte esta pregunta, recordarles a todos los que nos están escuchando que no es que un síntoma ya es corre porque seguro tiene fibrosis quística. No, aquí hemos hablado como de varias red flags, ¿no? Como que son señales de alerta, como por ejemplo el hilio meconial, la falta de ganancia de peso, la desnutrición, las enfermedades pulmonares recurrentes y graves, la desnutrición, entre otras. Y entonces, como estamos viendo, ya hemos hablado del hígado, del páncreas, del pulmón, pero del intestino delgado, pero de prácticamente todo. Si tú pudieras armar hacia el equipo soñado de médicos, porque evidentemente zapatero a tus zapatos.
Y esta es una enfermedad muy compleja y que me imagino necesita a todo un equipo para poder llevar a estas personas, sean bebés, niños o adultos, a tener la mejor calidad de vida posible. ¿Cuál sería ese equipo soñado para que tengan el mejor tratamiento? Al menos 5. Fíjate, bueno. Y voy a dejar al final gastroenterólogo pediatra. Pero sí, primero, ese equipo tiene que estar encabezado por un neumólogo. Un neumólogo que tenga un buen entrenamiento. Todos lo tienen, pues, pero vaya, un neumólogo específicamente pediatra. Mujeres, sí. Número 2, un nutriólogo. Los gastroenterólogos, repito, o sea, sí tenemos entrenamiento en gastroenterología y nutrición, pero es una parte esencial, ¿no? Un nutriólogo. 3, un fisioterapeuta, tanto pulmonar como, funcional de, muscular para, o sea, todo esto de evitar la sarcopenia. Es bien importante esta parte de, la fisioterapia. Eh Número, o sea, o sea, aquí estoy poniendo el pediatra en cuarto lugar, porque el pediatra tiene que hacer todo el seguimiento puntual de todas las demás cosas que todos los especialistas pueden. Y los puntos. Y de verdad, cuando tengo un paciente con fibrosis quística, los pediatras son súper respetuosos de mis enzimas, los TOBIs, pero tienen que llevar todo esto, como líderes del equipo, ¿no? Así que es el capitán del equipo. El capitán del equipo y que coordina todas las cuestiones. Y eventualmente ese será el internista ya cuando estamos más grandes, ¿no? Este, y el endocrinólogo, pues, me puse de quinto, pero el endocrinólogo es muy importante también porque el endocrinólogo ve esta parte cuando empieza a disfuncionar la parte del páncreas endocrino. Ese es uno de los que tienen. Y la otra es el crecimiento. La hormona de crecimiento, pues tú notas, ya se me espantó. Eh, bueno, blooper, perdón. Salud. Hormona de crecimiento a veces tenemos que usarla también, y va a ser muy, muy importante para hacer esta determinación. El otro que se tiene que involucrar y que vamos a pedir la asesoría desde temprano es el genetista. La genética no tiene ni idea cómo ha revolucionado la fibrosis quística, o más bien la fibrosis quística, cómo ha revolucionado la genética. Porque, o sea, los primeros tratamientos, para empezar, porque conocemos desde hace muchísimo las mutaciones asociadas con fibrosis quística desde el punto de vista genético, y porque han sido los primeros en llevar la terapia génica, que es sustitución de genes del organismo para mejorar la condición de fibrosis quística, y eso es súper, súper importante. Entonces, el genetista, tanto para el diagnóstico temprano del tipo de mutaciones, como para la asesoría de toda genética de toda la familia. Y de ver las opciones en el largo plazo, porque ya son una realidad. Hace 30 años, se los aseguro, cuando hablamos de esto, yo lo veía así como, wow, nunca va a ocurrir, ¿no? Y ya es una realidad la terapia génica asociada principalmente a fibrosis quística. Y por último, el gastroenterólogo pediatra, ¿no? Que decíamos que va a haber toda esta parte de suplementación enzimática para el apoyo de las complicaciones que de pronto encontramos, ¿no? De datos de un mal movimiento intestinal. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Y el grupo también se tiene que ver muy, muy, muy asesorado. Y dije el grupo, no el paciente. El grupo se tiene que ver asesorado por un líder en el área de psicología y de psiquiatría en algunas ocasiones. Pero el psicólogo, desde el punto de vista de que se trata de una enfermedad que es crónica, que nos atraviesa en un montón de cosas, desde la función familiar o la disfunción familiar en algún punto, la adolescencia, no me dejará mentir la producción, la interacción con la escuela, todo eso nos ayuda mucho tener también el apoyo de un psicólogo. Pues ya, pues son 8 personas menos que están involucradas. Pero es el Dream Team. Es un dream team para mí. No, es increíble. Y que nos escriban si me falta alguien. No, Que les pero manda la lista. sí, Pues esto es
muchísima información. Muchas gracias, Salvador, por ser tan generoso con todas las respuestas, por explicar tan puntualmente. Yo me hice una nota aquí, sarcopenia es que se Ah. consume la masa muscular. Perfectamente, perfectamente. Pues, para evitar eso, la fisioterapia es súper importante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aire y Vida FQ. Si tienen preguntas, dudas, vayan nutriendo, por favor, nuestras redes con ello, porque aquí lo que queremos es sumar, porque recuerden que la información salva vidas, pero la comunidad sostiene. Gracias, Mane. Gracias, Salvador. Esto fue un placer y nos escuchamos en el próximo episodio. Así es. Nos vemos la próxima Muchas semana. gracias. Muchísimas gracias. Las opiniones compartidas por nuestros invitados e invitadas son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los valores de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística ni de Raíces con Alas. Este podcast tiene como propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico ni tratamiento profesional. Te invitamos a mantener siempre una comunicación cercana con tu equipo médico y seguir sus indicaciones. Si necesitas apoyo, te recomendamos contactar a tu especialista de confianza o a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, donde podrás encontrar acompañamiento y orientación profesional.